Las 3:34 de la tarde, salute para toda la gente que está prendida en la radio desde temprano, los que lo están haciendo ahora. Es un buen momento para escuchar a quien tengo en línea y también para tomar nota de cosas que tienen que ver con nuestra salud y la prevención, porque mañana se va a celebrar el Día Mundial de la Rehabilitación, que es una herramienta, digamos, clave para bajar la mortalidad y también las nuevas internaciones en pacientes con patologías del corazón. A propósito, estoy en comunicación y tengo en línea a alguien que va a hablar sobre este tema. Es la doctora Lucía Campos Cervera, matrícula nacional 171.750, que es miembro del staff del Servicio de Rehabilitación Cardiovascular del ICVA, del Instituto Cardiovascular en Buenos Aires. Doctora, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor, el placer es mío. Bueno, qué importante no solamente celebrar cada 23 de marzo una fecha que tiene que ver con cuidarse, sino también con tomar conciencia, hablar sobre este tema y hacer o decir todo lo que uno pueda llegar como profesional a volcar en la población a manera de prevención. Sí, totalmente. Además, es importante entender que hay distintos estadios dentro de la prevención cardiovascular. Una es la prevención primaria en los pacientes que nunca han tenido un evento, que son la gente sana o que quizás tiene factores de riesgo, y otra es la prevención secundaria en los pacientes que ya tuvieron eventos y que queremos evitar que tengan nuevos eventos o que recurran en su enfermedad o que esta progrese, que estos son con los pacientes con los que trabajamos nosotros en el Servicio de Rehabilitación Cardiovascular del ICVA. Uh-huh. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en la Argentina y también en todo el mundo, según datos oficiales. Estuve leyendo y una de cada 3 personas padece estas patologías. Puede ser congénita o por malos hábitos, fumar o lo que fuere. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que de repente uno las ve saludables y en un control, gracias a Dios, ¿no? En un control que por lo general una persona saludable se le hace una vez por año, salta un tema cardiovascular. ¿Por qué es tan frecuente en 1 cada 3 personas? Bueno, Sebastián, algo que es muy importante entender es que dentro de las afecciones cardiovasculares, digamos, la que más afecta y la que mayor mortalidad conlleva es la enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria, digamos, una de las principales causas, o digamos, dentro de las causas que pueden provocarla son el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión arterial, el colesterol alto. O sea, hay múltiples factores de riesgo cardiovasculares que pueden hacer que los pacientes tengan padecimientos a nivel cardíaco. Entonces, es importante tratar de prevenir y de controlar todas esas cosas para evitar que llegue a ocurrir un evento. Entonces, son un montón de cosas las que tenemos que hacer nosotros como médicos y como individuos que quieren cuidar su salud, que son realizar actividad física, tener una alimentación saludable, acudir a los controles, digamos, no fumar, tratar de llevar una vida no tan estresada dentro de lo posible. Y después, bueno, hay factores ya genéticos y cosas que nosotros no podemos modificar, digamos. Tal cual. ¿Podemos poner algunos ejemplos en una enfermedad coronaria o post cirugía, cómo se realiza una rehabilitación? Sí, por supuesto. Siempre va a depender, digamos, de, supongámonos que es un paciente que haya estado internado por algún infarto o angina inestable, que son distintos grados, digamos, de patología coronaria. Esos pacientes pueden colocarse un stent en la internación o ir a cirugía, dependiendo, digamos, la complejidad del caso. Y una vez que estos pacientes están estables y son dados de alta, siempre desde nuestro instituto lo que tratamos de hacer es que queden en contacto con el Servicio de Rehabilitación Cardiovascular para que la comiencen lo antes posible. Cuando estos pacientes ingresan al servicio de rehabilitación, nosotros hacemos una valoración completa de estos pacientes, clasificándolos según qué riesgo tienen a la hora del ingreso, porque obviamente que no todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes tienen el mismo riesgo de desarrollar eventos, ¿no? Porque no, digamos, el impacto que puede haber en el corazón secundario a esta patología no es el mismo. Uh-huh. Entonces, una vez que entran, hacemos una valoración completa, entendiendo qué tipo de actividad física pueden realizar estos pacientes dentro de rehabilitación cardiovascular. Y es importante mencionar que la rehabilitación cardiovascular no consiste únicamente en la realización de actividad física, sino que también
tiene que ver con el control de los factores de riesgo, que es esto que mencionábamos previamente, y también con un factor que es sumamente importante, que es toda la parte psicosocial del paciente. Entendamos que, como vos bien decías, la enfermedad coronaria o la enfermedad cardiovascular en general afecta a una gran cantidad de pacientes, y esto conlleva también no solo, digamos, el riesgo de mortalidad, sino también mucha patología emocional alrededor de eso, porque es como vos decís, quizás es alguien que era sano y de repente tuvo un evento. Todo esto conlleva un montón de angustia, y en la rehabilitación trabajamos sobre eso, siempre hacemos también una valoración con distintos scores, digamos, de depresión, o para tratar de detectar estos cuadros, y es sumamente importante dentro de la rehabilitación que trabajan todos pacientes con diferentes, digamos, afectaciones cardiovasculares. Entonces esto hace que entre ellos se vayan apoyando de una forma emocional, y se van contactando entre ellos, se van generando vínculos entre los pares y entre también los médicos que trabajamos ahí, los profesores y demás, y esto permite también una red de contención de los pacientes. Tal cual. ¿Es aconsejable, previo a una cirugía, eh, enviar a un paciente una cámara hiperbárica para que la cirugía o para oxigenar su cuerpo? ¿Decís a una cirugía cardíaca? Sí. Bueno, no es una práctica que se realice de rutina, la realidad. No, digamos, por lo menos nosotros en el cardiovascular de Buenos Aires no lo realizamos como una práctica de rutina, hacer cámara hiperbárica en los pacientes previo a la cirugía. Pero no sé si en algún lado eso se está aplicando hoy en día. Oh, te pregunto porque hay muchas personas que dicen, mira, antes de operarme me fui a una cámara hiperbárica, dicho por mi médico, mal no me iba a hacer. Por eso la consulta, ¿no? De alguien que está específicamente en el tema, con el tema de rehabilitación. Claro, no, mira, o sea, la realidad es que desde la parte, digamos, cardiovascular al menos, no es que sea una práctica recomendada por las guías que se use de manera rutinaria en todos los pacientes. Uh-huh. En general, digamos, en los pacientes que se les diagnostica una patología que requiere una cirugía cardíaca, son cuidados, digamos, no exponerse a situaciones de, por ejemplo, hacer ejercicios de alta intensidad o demás previo a la cirugía por el riesgo que esto puede conllevar, pero... Claro. Digamos, no es que se usa en las cirugías cardíacas. Sí, quizás hay otros escenarios donde uno puede usar la cámara hiperbárica, pero no en la cirugía cardíaca de forma rutinaria, no, totalmente, no. ¿Cuáles son los controles que se deben realizar independientemente de la rehabilitación post, o sea, terminada la rehabilitación, se le da de alta al paciente y luego hay que seguir controlando y también realizando ejercicios para evitar el sedentarismo? Sí, totalmente, sí. O sea, es importante esto que vos mencionás, Sebastián, porque la rehabilitación cardiovascular es un proceso, no sé si prolongado, pero digamos, comienza en las hospitalizaciones, después hay una primera fase que ocurre, digamos, en los centros de rehabilitación, donde comenzamos a darle ejercicio a los pacientes con el fin de que vayan retomando o digamos, recuperando su capacidad aeróbica, que esta luego progrese hasta una cuarta fase, digamos, de la rehabilitación, que es cuando ya el paciente puede realizar ejercicio por ambulatorio sin requerimiento de supervisión médica. Siempre hay que remarcar que la actividad física es beneficiosa para casi todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Son muy pocos los casos en los que uno no indica hacer ejercicio físico, y de hecho, entre que más capacidad aeróbica tienen los pacientes, menor mortalidad tienen, o sea, se traduce en menos muertes, en menos reinternaciones, en mejor calidad de vida, y ni que hablar de que el ejercicio ayuda al control de los factores de riesgo cardiovasculares, mejora el control de la presión, del colesterol, del azúcar, el descenso de peso, emocionalmente ayudan, tienen mejor, digamos, enlentece el deterioro cognitivo. Yo creo que es una herramienta fundamental que debemos aplicar todos, o sea, tengan o no tengan alguna afectación cardiovascular, el ejercicio es algo que deberíamos practicarlo todos. Uh-huh. Lucía, recomendación para aquellas personas que se encuentran en perfecto estado de salud y todavía no se han hecho su chequeo anual o ni siquiera lo tienen en agenda. Y también a partir de qué edad es recomendable comenzar con este tipo de chequeos frecuentes. Mira, Sebastián, es una pregunta compleja la que me haces, porque si bien parece sencilla, creo que es importante individualizar cada caso. O sea, no es lo mismo
o sea, por más de que uno se autoperciba como sano, no es lo mismo porque hay pacientes que tienen, por ejemplo, que se consideran sanos, pero tienen mucho antecedente familiar, por ejemplo, padre, hermanos, con muertes a edades tempranas, muertes súbitas o de causa cardiovascular de forma temprana, de edades muy jóvenes. Entonces son gente que quizás se percibe como sano, pero es porque nunca tuvo un evento y tenemos que ir a buscar distintos eventos. Entonces, no es lo mismo el screening o la pesquisa de enfermedad cardiovascular en distintas poblaciones, no solo por el rango etario, sino también por los antecedentes del paciente. Entonces, diría que no hay una regla de que a partir de una X edad en toda la población hay que realizar un control riguroso, sino que hay que individualizar cada caso, ¿sí? Digamos, puede acudir a un cardiólogo, tener una consulta y evaluar cuáles son los estudios necesarios para ese paciente determinado. O sea, creo que no hay una conducta que uno puede generalizar a toda la población. Es importante porque algunas veces quienes toman recaudos dicen, bueno, yo tengo una carga genética donde hay afecciones cardiovasculares, entonces, bueno, sí merece la pena. Otros están por iniciar un deporte con cierta exigencia y por supuesto que el club, y si no se lo hace el club, creo que uno por responsabilidad tiene que por lo menos darse una vueltita para hacerse un apto médico y hacerse una revisión general. Bueno, todas esos controles y esa prevención, incluso en los niños, ¿no? Darse una vueltita arranqué a hacer natación, básquet, fútbol, etcétera. ¿Fuiste al médico? Para que, un chequeo, me parece recomendable, saludable. Sí, totalmente. A ver, los chicos igual justo en las edades pediátricas tienen mucho control con el pediatra de manera casi que, si no es anual, o sea, cuando son más chicos van casi que cada 2 o 3 meses al pediatra y bueno, a medida que van pasando los años, pero una vez al año en general los chicos al pediatra van por el tema de las vacunas, los controles para el colegio y demás. O sea, yo creo que esos controles son adecuados y el mismo pediatra es quien le puede realizar el apto físico. Pero sí, obviamente que uno cuando quiere, digamos, exponerse a algún esfuerzo hay que evaluar todas estas cosas, digamos. Tal cual. Gracias por atenderme, Lucía, y por estos conceptos tan valiosos. No, de nada, Sebastián, muchísimas gracias a vos por la invitación, un placer. El placer fue mío. La doctora Lucía Campos Cervera, matrícula nacional 171.750, a partir de lo que se va a conmemorar mañana, el 23 de marzo, el Día Mundial de la Rehabilitación, que es una herramienta vital para bajar la mortalidad y también las nuevas internaciones de pacientes con patologías del corazón. Faltan 14 minutos para llegar a las 4 de la tarde.